Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un viernes más aquí en Radio 1000. Estamos por comenzar una nueva edición de Economía 1000. Hoy es 7 de octubre y seguramente la audiencia se está preguntando, bueno, ¿por qué no es el famoso muy buenas tardes de Prince? Bueno, porque Prince hoy no se encuentra por motivos personales. Me imagino que nos está escuchando, ¿verdad? Porque Economía 1000 es algo adictivo. Pero bueno, le mandamos saludos a nuestra querida Prince Otto. Y bueno, saludos de paso también a los compañeros, a Mirna, Priscila, Josema, y atrás a Cristian, Lorenzo y a Rodri. Y bueno, hoy estamos esperando a un súper invitado que por un tema seguramente de tráfico. Como saben, acá nosotros estamos en el Paseo de la Galería, donde en estos días, por suerte, hay mucho movimiento de extranjeros, gracias a lo que es Odosur. Está una zona que se ha convertido en una zona hotelera, comercial, muy importante, y por eso también atrae, digamos, a los turistas y a todos los planteles. Es muy simpático porque vos de repente te bajás a caminar o a tomar un cafecito abajo y bueno, uno ve atletas, uno ve al parecer personas importantes porque están ahí como dando autógrafos, etcétera. Pero bueno, quisiera hoy presentar, está conmigo, seguramente ya le conocen porque ha estado aquí, está Larisa Barbosa, economista senior de la consultora. ¿Cómo estás, Lari? Súper bien, Pope. Una alegría estar de vuelta acá para poder compartir hoy sobre literatura y economía. Sí, con Larisa vamos a ir adelantando este bloque mientras llega nuestro invitado con el tema que tenemos hoy. Pero con Larisa vamos a inaugurar un bloque que es el bloque de Reading Economics. Vamos a tratar de traer una vez al mes un libro de economía, un artículo, un paper, de tal manera de que también podamos crear este ecosistema, esta cultura económica y ver grandes autores, muchos de ellos que han sido premios Nobel. Y así que hoy inauguramos contigo, Lari, este bloque que te prometo que era muy anhelado. Hace tiempo estoy buscando víctimas para ver quién se lanza, así que te agradezco. ¿Y qué nos va a compartir hoy, Lari? Hoy vamos a hablar sobre por qué las naciones fracasan o por qué algunas tienen más éxito que otras, y vamos a describir cuáles son los varios argumentos, tanto económicos como sociológicos, para poder mirar a las naciones en general, pero con las especificidades de cada país. ¿Y el libro se llama, Lari? ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Y quiénes escribieron? Tengo un speech completamente formado, pero vamos a adelantar entonces el primer bloque. Los dos autores son Daron Acemoglu y James Robinson. Acemoglu es un economista turco, actualmente profesor de economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habiendo nacido en Turquía, tiene ascendencia armenia, y sumada a su ciudadanía norteamericana, hoy estuvo estudiando en el Reino Unido. Entonces ese tránsito entre distintas sociedades despertó la curiosidad por estudiar teorías de el crecimiento y el desarrollo. Y el profesor Robinson es un economista estadounidense, profesor de Harvard y Chicago, que hace más de 25 años enseña en universidades principalmente en Colombia, pero tiene varios trabajos también en
el África y ya estuvo haciendo análisis de campo en Bolivia, Nigeria, Congo, Sierra Leona. Y lo que adelantamos es que este libro, que fue un bestseller, demoró 15 años para poder ser elaborado. Entonces tiene una compilación extensa sobre distintos casos alrededor del mundo. ¿Cuándo se publicó ese libro, Lari? En el 2012. En el 2012. Y no te iba a preguntar, ese libro, digamos, básicamente, o sea, si vamos a entrar en materia del tema y del análisis, yo siempre, y hemos traído a veces acá la pregunta, ¿por qué hay países que han crecido de manera más rápida que otras? Porque hay países, en cierta manera, también que han crecido de manera sostenida, ¿verdad? No es que han tenido picos y fluctuaciones muy grandes, sino que se mantuvieron, digamos, con un crecimiento a lo largo del tiempo. Y bueno, creo que es un tema súper interesante, porque a veces también nosotros nos planteamos, bueno, ¿y Paraguay qué hace, qué está haciendo, qué no hace, qué está haciendo mal? Y sobre todos estos temas vamos a conversar luego que nuestro ilustre invitado nos dé cátedra sobre el tema que va a tratar. Bueno, entonces vamos a, ¿te parece, Lari? Hacemos un paréntesis y continuamos. Bueno, entonces aprovecho y presento ya ya de la casa a Humberto Colmán. Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pope. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto estar de vuelta en el programa Economía 1000. Disculpen que me demoré un poquito, pero estamos acá. Sí, decía la gente que cambió mucho el tráfico en la zona. Terrible. Con todo el tema de Odesur. Sí. Muchísima gente dando vuelta por acá, así que ayer también estuve a la noche para mirar una exposición y impresionante la gente. Impresionante. Sí. Yo eso le vengo diciendo a Manuel, Sí. porque estoy llegando un poquito con unos minutos de retraso. Humberto, y hoy elegiste un tema nuevamente para... Sí, le decía justamente a Prince, que seguramente nos está escuchando, ¿verdad? Que dado que esta semana el guaraní cumplió 79 años, quizás podríamos hablar un poquito de lo que eso significó. Estamos a la vuelta de la esquina de cumplir 80 años como moneda. Entonces quería un poco hablar de eso, compartir algunos números quizás de la historia del guaraní. Desde su creación, ¿verdad? En el año 43, el 5 de octubre de 1943, se crea el guaraní durante el gobierno de Higinio Morínigo, el general Higinio Morínigo. Estaba el doctor Carlos Pedretti, encargado primero del Banco de la República del Paraguay, y luego, digamos que del Banco Central del Paraguay, ¿sí? Y quiero destacar acá una frase que es justamente del doctor Pedretti, que está tomada del último libro del doctor José Cantero, presidente del Banco Central. Decía el doctor Pedretti: el signo monetario es el mejor símbolo de la independencia económica y social, ¿sí? Y en ese sentido, una moneda estable que genera confianza, obviamente promueve, facilita el comercio, las inversiones y bueno, el crecimiento y el progreso, digamos, de los países, ¿verdad? Y un poco para entender el contexto histórico de dónde venía, antes del guaraní teníamos el peso, y también circulaban otras monedas de la región, el oro sellado, pero había una inestabilidad, una pérdida de valor de la moneda, que era bastante marcada, y creo yo que como que la sociedad aprendió con todo eso, y es como que quedó una lección bastante enraizada de que el orden monetario financiero es muy importante, ¿verdad? Entonces, desde la creación del guaraní no le hemos quitado ningún cero al guaraní, no hemos tenido periodos de hiperinflación, sí, de inflación alta en algún momento, pero digamos que en los últimos 10 años, 15 años, es muy claramente una inflación del orden del 4% anual, es la que nos marca en la memoria reciente, ¿verdad? Y un poco comentar así, después de la creación con el decreto ley 655 del 5 de octubre del 43, esta normativa que crea el banco, que crea el guaraní, quería decir,
establece cuál es el régimen monetario, sustituye el peso fuerte, elimina, digamos que desde el punto de vista legal para las transacciones, la circulación de otras monedas extranjeras, el oro sellado. Y le da, que era Humberto el oro sellado. Y venía algo ya inclusive de antes atrás, ¿verdad? Donde se establecía como una conversión sobre otras monedas que eran convertibles en oro. Y por lo más importante que se le da el monopolio de la emisión al Banco de la República, porque ese peso fuerte podían emitirlo antes de eso los mismos bancos comerciales. Otros bancos, sí. Entonces había por eso un desorden, digamos que monetario. Y a lo largo de la historia económica, luego de la creación del banco, luego también con la creación del Banco Central en el año 52, que este año cumplió 70 años el Banco Central, hay ciertos eventos que marcaron también la fortaleza del guaraní, ¿verdad? Durante un periodo de la década 50 hubo planes de estabilización basados en el tipo de cambio, fijando el tipo de cambio como una herramienta de estabilización de los precios. También hubo tipo de cambio fijo, se acordarán algunos quizás el famoso 126 guaraníes por dólar, ¿verdad? Eso también está como parte de la historia en la década del 80, quizás fruto de el agotamiento de un proceso de crecimiento que vino con la construcción de Itaipú, la crisis de la deuda en los países de la región con la fuerte suba de tasas de Paul Volcker que generó default, sí, en la década del 80. Acá también tuvimos un poco más de inflación. También el Banco Central tenía una normativa que le permitía financiamiento al fisco, que hubo empresas públicas ahí que digamos que explican también un poco la situación que derivó en una inflación un poco más alta en la década del... Acá tengo los números de inflación que quería comentar. En la década del 50 se tuvo una inflación del orden del 36% promedio. Luego en la década del 60 baja al 4%. Ya ahí podríamos decir que el plan que tuvo el Banco Central con el Fondo Monetario, porque tuvo un plan ahí. De hecho, el Fondo Monetario estuvo muy involucrado en la creación del guaraní y del Banco Central con una misión que Robert Triffin era el economista que también trabajó en otros países de la región en la creación de los bancos centrales. Pero decía, entonces en la década del 60, 4%, pero en la década del 70 se acelera la inflación hacia el 12% en promedio. Los 80, con todo lo que mencionaba de la crisis, fue del orden del 22% el promedio. Y ya a partir de ahí empieza con la nueva constitución que le da, digamos que un carácter de órgano extrapoder al Banco Central y se puede entender, le da también autonomía, mayor autonomía en su acción. Se ve una marcada reducción de la inflación, 12% en la década del 90 al 2000, del 91 al 2000. Recordemos que la Carta Orgánica se reforma en el año 95 de vuelta. Y posteriormente ya los primeros 10 años de los 2000 baja al 8% el promedio y finalmente en la última década 3.7%. Entonces una historia de éxito no solamente en bajar la inflación sino también su volatilidad, ¿verdad? Que para la audiencia la volatilidad tiene que ver con qué tanto cambia, ¿verdad? Sus cambios a lo largo del tiempo, y esa volatilidad era como del 10% en la década del 80 y hoy es apenas 0,8% en los últimos 10 años, ¿verdad? Hoy estamos de vuelta en estos últimos años y un poquito quizás en una situación particular que se explica también por fenómenos externos, saliendo de la pandemia, tema logístico, luego la guerra, bueno, una inflación que se aceleró un poquito para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Y que actualmente está en 9.3%, ¿verdad? Pero es un poco la historia de inflación, y eso ha sido importante también para el financiamiento, ¿verdad? Las tasas de interés. Yo armé una serie larga de datos de tasas de interés. Antes, en realidad, del 89 todo estaba fijado administrativamente por normativas y decretos, no era como de mercado, claro, pero había un mercado negro también, ¿verdad? Ahí las tasas en principio eran como del 25%, pero en realidad probablemente eran mayor. Ahora ya a partir de la década del 90 o después del 89 ya eso se libera, empiezan a fluctuar las tasas de interés y fluctuaron en torno al 40% hasta el año 95 más o menos, 40%. Poco en línea con la inflación también de aquellos primeros años después del advenimiento de la democracia. Empieza a bajar hacia finales del 2000, otra vez sube, inclusive estuvo oscilando en torno al 50% y cerca del 60%.
hacia el 2000. Y me acuerdo incluso que los certificados de depósito en el año 99, 2000, Sí. anualmente se pagaban 24, Exactamente. 25%. Así mismo. Y luego ya a partir del 2003 esta parte una serie de reformas institucionales, un plan stand-by con el Fondo Monetario, la ley de reordenamiento administrativo de adecuación fiscal, un nuevo código aduanero, la reforma de la caja fiscal, la adopción primeramente experimental del esquema de meta de inflación en el año 2005, luego formal en el año 2011 ya la adopción formal del esquema meta de inflación, también una ley de responsabilidad fiscal en el año 2013 que empieza a regir en el 2015. Todos estos son factores que le fueron dando mayor fortaleza a las políticas macroeconómicas y derivó entonces en una inflación que es mucho más baja, pero también en unas tasas de interés promedio del sistema bancario que bajaron a niveles del orden por debajo del 20% en la mayor parte del periodo de 2010 al 2019 más o menos. De 2017 a esta parte hubo un proceso de descenso importante. Pues vino la pandemia, vamos saliendo de la pandemia, vino la inflación, de vuelta el Banco Central empezó a ajustar su tasa de política y bueno, hoy estamos como alrededor del 15% de tasa de interés, pero inclusive por debajo todavía de los niveles anteriores al 2018, ¿verdad? Entonces, este proceso de una política monetaria saludable, un Banco Central independiente, ha derivado en muy buenos resultados de inflación, de bajas tasas de interés, lo cual también es muy importante para el crecimiento económico porque, bueno, finalmente si tengo tasas de interés más bajas, puedo financiar la inversión, puedo financiar la ampliación de la fábrica, de la empresa y eso finalmente trae mayor actividad, mayor crecimiento económico, ¿verdad? Y esa, yo digo nomás, Humberto, de repente, parece, ¿viste cuando uno tiene cosas, famosa frase esa, uno valora hasta que lo pierde, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿verdad? La inflación que ellos han tenido, las permanentes crisis, ¿verdad? Por los niveles de inflación, de repente todo lo que tiene que ver, yo pienso cuando escucho a los argentinos, ¿verdad? El gasto en energía, pensamiento, tiempo, esfuerzo, dedicación para ver cómo te refugias ante la inflación, ¿verdad? Yo siempre digo, pucha, si vos sos un zapatero, tenés que estar todo el tiempo pensando cómo hacer mejores zapatos, cómo diseñar, cómo implementar tecnología, ¿verdad? Pero si encima tenés que dedicarle gran parte de tu día a temas financieros, ¿verdad? ¿Cómo eso te termina al final cansando, distorsionando, impactando en la economía, ¿verdad? Totalmente, y también todo lo que es lo administrativo y los contratos, ¿verdad? Cuando vos tenés un entorno de inflación más alta, los contratos se van ajustando con mayor regularidad, ¿verdad? Yo escuchaba hace un tiempo atrás que lo máximo que dura un contrato justamente en Argentina eran como 2-3 meses, ¿verdad? Después se tiene que reajustar todo de vuelta, los precios de los insumos, de los proveedores. Entonces, todo eso tiene también costos administrativos, ¿verdad? Para el sector, más allá de los costos directos que ya los conocemos en cuanto a pérdida por adquisitivo, del dinero, los salarios que siempre vienen más atrás y que en un momento obviamente ya empiezan a perderle el paso a la inflación, y también por supuesto lo que significa en términos de tasa de interés que hablábamos, ¿verdad? La tasa de interés solamente del Banco Central estaba como en el 70%, sí, que es la tasa de más corto plazo, ¿verdad? Entonces, esta ha sido un poco la historia de Paraguay. En otro día tuvimos un conversatorio recordando los 79 años de Guaraní, donde también el Banco Central compartió algunos de los proyectos en los cuales está trabajando, que se van a venir hacia adelante seguramente en la discusión pública, en la agenda pública. Por ejemplo, el proyecto de ley que está de hecho en el Congreso de Transparencia e Inclusión Financiera es uno de ellos. También el proyecto... Más o menos, ¿qué abarca eso? ¿No? Claro, el de transparencia e inclusión lo que busca es justamente seguir en ese proceso de incluir a más gente al sistema financiero. Al tener, digamos, que una cuenta en el sistema financiero, uno tiene acceso a una serie de servicios, no solamente para tomar préstamos, sino también servicios, medios de pagos y otro tipo de beneficios que se puede tener. Y ahí lo que se busca con ese proyecto es que, por ejemplo, el pago de los salarios, no solamente en el ámbito público, sino también privado, se pueda realizar a través de cuentas bancarias
También ponerle un límite a las transacciones en efectivo, especialmente en moneda extranjera, y esto va también en línea un poco con la idea de todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero y demás, ¿verdad? Entonces, digamos que es un aspecto central de este proyecto y que ya está en el Congreso. También está el proyecto de garantías mobiliarias que el Banco Central está acompañando y va a impulsar. Esto viene un poco a sumarse a lo que es factoraje. ¿Se acuerdan de factoraje? Ese no profundizamos en el programa, pero Bueno, pero súper interesante. Tanto factoraje como garantías mobiliarias son dos instrumentos que han probado ser buenos como para aumentar el volumen de crédito para el sector empresarial, para el sector de MIPYMES también en particular, pero también para las grandes empresas, ¿verdad? Y en el caso de las garantías mobiliarias se da una peculiaridad que es mayormente de las MIPYMES, es que muchos de los créditos que se le otorgan unas veces, hay que decir que hay una brecha de crédito muy grande primero en el sector de MIPYMES, y que las garantías que se piden para los créditos generalmente son garantías inmobiliarias, ¿verdad? Claro. Mientras que los activos que tienen estas unidades son mayormente activos mobiliarios. Totalmente. Tienen productos terminados, tienen inventarios, tienen quizás facturas a cobrar. Todo eso forma parte, digamos, de activos que ellos pueden poner para conseguir un crédito, ¿verdad? Y muchas veces, como decía Humberto, cuando uno explora este sector, ve que la mayoría son encima empresas familiares. Sí. Entonces, gran parte de ese activo inmobiliario es, así mismo, es la casa de la familia, digamos. También. Entonces, Sí. o tener problemas con el banco, o tener problemas con tu señora. Claro. Sí, no es tan fácil. Entonces, ellos tienen todos estos activos hoy que tienen precio de mercado, que hoy no sirve para poner como garantía en un crédito. Entonces la idea con este proyecto de ley de garantía mobiliaria es que todo eso se pueda también poner ahí, ¿verdad? Y eso podría incentivar la formalización también de muchas de ellas, ¿verdad? Totalmente. De hecho, que esto forma parte del paquete luego de mejora de ambiente de negocios que incorporaba la figura de las empresas por acciones simplificadas, EAS. Sí. Y también el otro proyecto de ley que lamentablemente cayó en una discusión sin sentido, que fue el proyecto de ley de insolvencia, ¿verdad? Que era un proyecto muy importante que iba a venir a reducir muchos costos, pero bueno, cayó en una discusión que no era la que se merecía, digamos, y quedó, digamos, que postergado. Y también garantía mobiliaria estaba dentro de ese paquete. Pero también el otro día se anunciaba el avance o la intención de presentar un proyecto de ley de reforma del marco legal, digamos, de los seguros en Paraguay. Un poco la idea es que también el mercado asegurador incorpore el enfoque basado en riesgo que ya tiene el sistema bancario. También, o sea, la administración, la supervisión basada en riesgo, ¿no? Supervisión basada en riesgo, efectivamente. Y también dos temas muy importantes también se mencionaron. Uno, el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central. Es otro elemento que el Banco Central va a poner a discusión del público en algún momento. Y aquí brevemente nada más mencionar la autonomía del Banco Central. Uno lo puede ver de diversas aristas, de quién fija el objetivo, quién aplica los instrumentos de política monetaria, y también todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y presupuestaria. Entonces hoy el Banco Central tiene autonomía, podemos decir, en cuanto a objetivos e instrumentos. Él fija un objetivo y aplica los instrumentos para controlar el cumplimiento de esos objetivos. Pero en cuanto a la cuestión administrativa y presupuestaria, hoy no tiene autonomía, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también el Banco Central lo va a poner a consideración de la ciudadanía, de la sociedad para avanzar. Y el último tema importante que en estos días se estuvo hablando mucho en la prensa es el proyecto de ley de una nueva familia de billetes, que esto sería la tercera vez en la historia, desde que el guaraní existe, que vamos a tener una familia de billetes. Y cuando hablamos de familia de billetes nos referimos particularmente a que todos los billetes como que tengan un denominador común, un estilo común, patrones claramente establecidos en cuanto a
Por ejemplo, lo que se busca es que se realce todo lo que es la cultura, las características la regionales. simbología que hable de la historia y de lo que somos, ¿verdad? Porque la moneda, como decís, pasa por tantos contextos históricos, políticos. Sí. Hay una memoria colectiva que habla de Así identidad, mismo. ¿verdad? Sí. Entonces y uno puede ver de repente en los billetes como que hay diseños que no son como muy homogéneos, ¿verdad? No son como distintos, ¿verdad? En los distintos billetes porque fueron conseguidos en distintos momentos, entonces no hay como una concepción común. Entonces la idea de que haya una concepción común, lo que se llama el cono monetario, que son las distintas denominaciones, va a seguir siendo el mismo, se mantienen los 2.000, los 5.000, los 10.000, los 20.000, los 100.000, los 50.000 también. Pero lo que haría es probablemente un cambio en lo que tiene que ver con las figuras que representan las regiones del país, por ejemplo. Los personajes históricos que están ahí van a seguir ahí. Probablemente se va a incorporar también a una figura que represente a los pueblos indígenas de manera mejor. Y quizás los colores haya alguna variación, ¿verdad? Pero bueno, el Banco Central es un primer anuncio en este sentido. Esto es un proceso largo porque hay billetes y monedas en circulación que obviamente cuando el Banco Central tenga definido todo esto, va a haber un proceso también para ir cambiando gradualmente esos billetes, ¿verdad? Entonces va a ser un proceso más o menos largo, pero se trabajó muy bien con historiadores, con representantes de la sociedad civil. El Banco Central va a poner a conocimiento de todo eso. Y bueno, creo que es un anuncio también importante que hizo el banco el otro día en el evento por los 79 años. Y algo que tenga que ver con la durabilidad. Sí, muy importante. Y gracias por mencionarlo. Sí, efectivamente incorpora también todo lo que tiene que ver con seguridad en los billetes de mayor rotación, los de menor denominación, ¿verdad? El polímero con otras nuevas aditamentos de seguridad y los de mayor denominación de algodón, ¿verdad? Tela de algodón. Humberto, y de algo que mencionaste nomás la otra vez discutíamos en la consultora, justamente respecto al balance, más balance, ¿verdad?, que presupuesto, pero nosotros estábamos hablando y discutíamos que con el aumento de las tasas de política monetaria, pero también eso como ve afectada a las letras de regulación monetaria, eso afecta el balance del Banco Central, ¿verdad, Humberto? Sí. Porque prácticamente estás pagando más intereses. Totalmente, sí, efectivamente afecta al balance y digamos que a largo plazo el Banco Central tiene nomás luego una tendencia a tener un resultado deficitario porque típicamente lo que vos cobras por tus activos, que son tenencias de dólares o bonos del Tesoro de los Estados Unidos, siempre te va a rendir más bajo que las tasas que tenés en el mercado local y vos tenés que pagar tasas de regulación monetaria que son más acordes al mercado de nuestra historia, que generalmente son más altas que las tasas de los países desarrollados, ¿no? Entonces ese diferencial de tasas claro que afecta. Ahora, el volumen de reservas sí ha crecido de manera importante. Hoy también en el cómputo del rendimiento de los activos y de las reservas en particular, no solamente hay que tomar en cuenta las tasas que efectivamente, las tasas que nominalmente o facialmente figura que te pagan o que te van a pagar, sino también la variación del precio de esos activos, ¿verdad? Porque por ejemplo los bonos del Tesoro hemos tenido una transición importante desde depósitos en el Banco Internacional de Pagos hacia bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y bueno, y estos títulos del bono del Tesoro de Estados Unidos fluctúan, su precio va fluctuando a lo largo del tiempo porque bueno, se emitieron en algún momento con una tasa cupón determinado, pero bueno, después la política monetaria de los Estados finalmente de los Estados Unidos determina la tasa a la cual se descuenta ese título en cualquier momento en el mercado. Entonces en esta situación actual, ¿verdad?, de suba de tasas importante que hubo en los Estados Unidos, esos títulos, bueno, hay una relación inversa entre tasa de interés y precio de los activos. Entonces el valor de estos títulos cayó, digamos que de precio recientemente. Sí. Entonces eso te afecta también en tu activo, ¿verdad? O sea, vos tenés que valorar eso. Por un lado, el ingreso financiero que recibís por la tasa. Sí, hoy yo miraba hoy justo el de 10 años estaba en un rendimiento de 3,6. Por lo tanto, el precio creo que rondaba 83 y es como decir, un precio bajo la par. Entonces, para el tenedor del título, claro, tu activo se vio
Sí. depreciado, se diría, ¿verdad? Así mismo, y de hecho el Banco Central está publicando entre sus estadísticas lo que sería el rendimiento efectivo de estas colocaciones, de estas Mira. inversiones, que viene siendo negativo en los últimos tiempos por efecto de esto, ¿verdad? Bueno, por efecto que si bien las tasas subieron, siguen siendo tasas relativamente bajas, si uno mira contra la historia quizás. Pero por otro lado hubo una caída importante en el precio de todo, entonces eso compensó bastante ahí, ¿verdad? Y Humberto, y lo otro que discutimos era, porque leyendo la carta orgánica salió la discusión porque con el tema de la FED también Sí, se hablaba con esta suba de tasa y todo eso, probablemente también iba a ser menos los ingresos que al final de año la FED le iba a pasar, digamos, al Tesoro americano. Parece sí, que sí. Y acá veíamos la carta orgánica del Banco Central y decía que efectivamente también después de recapitalizar y etcétera, etcétera. Pero ¿eso efectivamente se ha dado alguna vez? Y no porque el Banco Central ha tenido, creo que durante toda su historia, sí, probablemente en algún momento quizás no, pero ha tenido déficit, ¿verdad? De hecho, por eso es que justamente se tuvo que capitalizar el Banco Central allá por el año 2012, cuando Manuel era ministro, ese fue uno de sus legados, la capitalización, Esos bonos perpetuos, los ¿verdad? bonos perpetuos que capitalizaron al Banco Central, ¿verdad? Ahora la Reserva Federal tiene una estructura, digamos que institucional particular, ¿verdad? Porque es Eso propiedad de permite el bancos, dólar, claro. propiedad de bancos, entonces primero distribuye utilidades a los bancos y después le distribuye, creo que al Tesoro. Y en nuestro caso sí está establecida esa posibilidad, pero entiendo que no se ha utilizado hasta ahora, ¿verdad? Muy interesante. Lari, ¿alguna pregunta para...? Y Humberto, para cerrar, una última pregunta. Veíamos que, así cortito quizás, pero No, creo. lo de la FED, claramente la suba de tasas Sí. y probablemente, como anunciaba la última reunión, Ujú. que se mantenga un dólar alto por mucho tiempo, ¿verdad? Eso claramente afecta también a la política monetaria del país, o podría llegar a afectar, ¿verdad? Totalmente. Y de hecho que lo que muchas veces los analistas miran es el diferencial de tasa, ¿verdad? O sea, la diferencia de la tasa de interés doméstica versus la internacional, ¿verdad? Y típicamente los países en desarrollo como el nuestro pagan tasas de interés un poco más altas que los países desarrollados porque hay un riesgo soberano, hay un riesgo país, ¿verdad? Hay un riesgo de devaluación entre eso, ¿verdad? Entonces, en la medida que las tasas de interés en el mundo desarrollado empiezan a subir, pero vos no subís, ¿verdad? Entonces hay, digamos que un vuelo o capitales que prefieren ir hacia Claro. esos países. Y por Que eso, son monedas más seguras, economías más seguras y Exactamente. encima que ahora te están pagando más rendimiento. claro, y por eso quería decirte con esto nada más que es por eso también que muchos bancos centrales del mundo, más allá también del tema inflacionario, ¿verdad? Que es lo que probablemente principalmente motivó la suba de tasas, mantener un diferencial de tasas acotado también fue otro factor detrás de la fuerte movida de tasas que hubo en los últimos años en los bancos centrales, ¿verdad? Porque en la medida que yo mantengo un cierto diferencial, subiendo la tasa de interés doméstica, quizás en el mismo sentido de los países desarrollados, tengo menos presión sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, si me mantengo rezagado, hay salida de capitales y eso te puede depreciar la moneda. Pero no solamente salida de capitales, puede haber un movimiento en la composición de depósitos en el sistema financiero local, ¿verdad? Que se vaya más hacia dólares, por ejemplo. También eso te genera presión finalmente en el mercado interno sobre el tipo de cambio. Entonces, sí, efectivamente es una situación que probablemente va a seguir, ¿verdad? Se sigue diciendo que va a seguir este proceso de suba en la tasa de interés en los Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar, ahora se suma, y eso obviamente tiene la contrapartida Se incorpora un elemento más para ustedes, claro, en el análisis. Exacto. Antes de eso, el fortalecimiento del dólar es también el debilitamiento de todas las monedas de la región, de los países emergentes. Bueno, ahí entramos nosotros y se suma el factor que estamos pensando los dos, ¿verdad? Que es el tema del petróleo, ¿verdad? Sí. Que esta suba de vuelta, esta decisión de la OPEC, ¿verdad? Que generó aparentemente también mucho malestar en los países desarrollados en Estados Unidos, evidentemente puede de vuelta tener un efecto en el mercado doméstico. Entonces es un contexto complicado. Lo bueno quizás es que la economía tiene buenas perspectivas de crecimiento, que seguramente ya para el año 2023 en particular, pero que probablemente en este tercer trimestre vamos a empezar a ver esas señales positivas toda vez que el clima acompañe, por supuesto,
vamos a empezar a ver también eso en los indicadores de actividad, porque bueno, ustedes saben muy bien en la consultora que el movimiento del agro ya en estos meses ya empieza a ser importante en cuanto a transporte, servicio, movimiento. Entonces eso también tiene un impacto en el sector de servicios, comercio, etcétera, que seguramente lo vamos a empezar a ver y que de alguna manera puede ayudar en este proceso de recuperación de la economía, pero también de contención de ese efecto inflacionario, ¿verdad? Está con nosotros Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central. Muchas gracias, Humberto. No, por favor, es un gusto estar acá siempre. Vamos a una pausa, Josema, y volvemos pues con ¿por qué fracasan las naciones? Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.